invito a ingresar nuevamente al Salón Auditorio para dar comienzo a esta charla con estos tres malvineros que tenemos el gusto de tener hoy aquí. Pero antes voy a hacer la introducción pertinente que no hice antes, porque hice una pequeña introducción de lo que es esta actividad, pero un poco para contarles también a quienes fueron llegando y demás, que esta actividad fue pensada justamente para conocer nuestro territorio argentino, que es bicontinental y que muy poco se conoce también sobre nuestra Antártida y sobre Malvinas, más allá de lo que fue el conflicto del 82, y que por eso queremos traer un poco más en profundidad las discusiones actuales que también hay sobre nuestras islas, sobre nuestro Atlántico Sur y sobre la Antártida. Desde la Raíz, como ya les comenté anteriormente, somos un medio donde trabajamos 7 compañeros, están todos detrás de roles hoy. Allá está Lucas trabajando detrás de cámara, en la técnica están Tommy y Pedro, Delphi, que está ahí también, Juan, que está trayendo gente desde afuera, Bianca, que también es una pata muy importante de este medio. Crecimos desde la Raíz, nos entendemos como más que solamente un medio regional de la ciudad de La Plata, porque creemos que desde lo propositivo de nuestro enorme territorio federal podemos llevar discusiones que son más que necesarias en nuestra actualidad, y también traer desde el pasado cosas que no se tienen que perder, que son parte de nuestra historia. Argentina hoy tiene alrededor de un 30% del territorio ocupado por el Reino Unido. No solamente estamos hablando de las Islas Malvinas, estamos hablando de las Georgias y Sandwich del Sur, estamos hablando de que Reino Unido reclama como propia la Antártida Argentina, y entendernos también como un país bicontinental que tiene el 62% de su territorio en el mar, lo cual es impresionante. Cuando vemos ese mapa bicontinental que es enorme, vemos que la mayoría de nuestra masa está en el mar, y queremos poder conversar un poco sobre esto. Voy a pasar a presentar a quienes me acompañan aquí el día de hoy, empezando por acá, por la izquierda, con Juan Augusto Rattenbach. Yo te digo Rattenbach, pero ¿está bien? Rattenbach. Bueno, Juan es abogado, es hoy asesor de contenidos del Museo Malvinas, ubicado en la ciudad porteña, ahí en la ex ESMA, pero además... También es una ciudad porteña, tiene puerto. Claro. Es cierto, tiene puerto, tienes razón. Pero... La ciudad de Buenos Aires, exactamente. Magíster en Economía Aplicada y un gran malvinero que tenemos el gusto de tener presente aquí. A mi derecha se encuentra Juan Terranova, cineasta y escritor de más de 20 libros, lo cual es impresionante. Acá hay algunos de sus libros, y ahí está Ara San Luis, que fue el último en publicarse hace semanas, nada más. Y también David Pizarro, historiador, licenciado en Historia, profesor de Historia, magíster en Geopolítica y Estrategia, y diplomado en Derecho Antártico. Ahí está. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Y quizás como primer pregunta a ustedes es algo que los haya introducido a pensar Malvinas y la Antártida. ¿Qué los trajo a esto? ¿Cuál fue el origen del interés desmedido por nuestro territorio allá en el sur? A quien quiera. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Ariadna, por la presentación. Gracias de La Raíz, gracias ESIM La Plata, gracias Municipio de La Plata
por esta actividad, que ya estamos lejos del 2 de abril, estamos ya llegando a mayo y seguimos hablando de Malvinas. Es un tema que no se agota, es un tema de la cual quienes estamos aquí presentes, y los incluyo ustedes, pensamos, diría, las 24 horas del día, todos los días de la semana, siempre hay un momento donde hablamos y pensamos en Malvinas. En mi caso particular, quizás haya una razón familiar, porque mi abuelo fue quien encabezó la comisión investigadora de la Guerra de Malvinas, cuyo resultado se conoce hoy en día como Informe Rattenbach, y bueno, mi apellido también es Rattenbach, casualmente. Y mi padre, que fue una generación de transición, él resguardó un ejemplar original, porque fue clasificado por la última dictadura, y él lo guardó durante 30 años. Incluso se comió un par de allanamientos, porque él, al ser militar retirado, cuando todavía imperaba el Código de Justicia Militar, le hicieron un par de allanamientos, parece que encontraban ese ejemplar perdido, parece en medio de una... Si querés hacer otra película, ahí tenés el guión. Hasta que finalmente en el año 2012 se desclasifica el informe. Canal Encuentro vino a casa a grabar un documental, y en un momento estaban las luces, todas las cámaras, y mi papá dijo: no quiero hablar más. Estaba todo el set de Canal Encuentro ahí montado en el living casa y dijo: no quiero hablar más. Y el director lo miró con cara de: no, pero ¿cómo no hablar más? Grabamos 2 minutos, te grabamos tocando el piano, pero no hablaste nada de Malvinas todavía. Tenemos que hacer el documental. Imagínense en esa época de Canal Encuentro, ¿no? Que todo tenía que salir como un relojito. Y dijo: no voy a hablar más. Y ahí, de forma improvisada, los de Canal Encuentro me dieron la palabra, y ahí lo interpreté como un símbolo, que había como un traspaso, ¿no? Y luego el Museo Malvinas, que se inauguró el 10 de junio de 2014, hizo el resto. Y es así como, de alguna manera, trabajando con Juan en el museo, lo único que hacemos es pensar y hablar de Malvinas, nada más. Así que bueno, así comenzó la historia. Me olvidaba de que además Juan es parte del archivo del museo, donde trabajás todos los días. Es su lugar, ¿no? Todos los días, ¿no? Estoy mintiendo. ¿Cómo llegaste? ¿Los tres pisaron Malvinas? Falta... Está bien. Juan y yo viajamos a Malvinas, y sí estuvimos los tres en la Antártida. Yo estuve un par de horas nomás, pero bueno, porque la anécdota es que David organizó un curso sobre la Antártida, y requisito para formar parte del plantel docente era haber ido a la Antártida. Entonces, cuando me invitó a participar, me dijo: bueno, vos como pisaste la Antártida, podés, claro, como un permiso, ¿no? Así que bueno, esa es la anécdota. Pero contá bien cómo es, porque hiciste un viaje, fuiste, contá bien el viaje. Bueno, en realidad el viaje, acá hay una persona que no está presente, pero sí está presente, que es el general Calandín, quien era el titular del Comando Conjunto Antártico, quien, creo yo, tiene en tiempo presente una visión muy actualizada de la Antártida. Así como nosotros decimos, esta es mi interpretación, después David corregime, nosotros no hacemos Malvinas para malvinólogos, ¿sí? Estamos en contra de que Malvinas sea una discusión encapsulada, de que nos juntemos especialistas a regocijarnos de nuestro conocimiento, sino que Malvinas, y sobre todo el museo como un dispositivo, tiene por objetivo, de alguna manera, que Malvinas sea una causa accesible, y de que esta consigna, que es que las Malvinas son argentinas, se profundice en herramientas de nuestra historia, de nuestra geopolítica, de nuestros derechos soberanos en el Atlántico Sur. Calandín, el general Calandín, en ese sentido, él también tenía una visión de esta idea de, bueno, cómo de alguna manera vemos la cuestión comunicacional con la Antártida y cómo se genera el vínculo interinstitucional entre el COCOANTAR y otras instituciones del Estado como el Museo Malvinas, ¿no? Y es así como en ese contexto Juan viajó a la Antártida 2 veces en 2023, la segunda fue donde grabó la película que vimos recién, y yo tenía previsto viajar a fines de octubre, comienzos de noviembre, pero razones de público conocimiento en Medio Oriente, el día 7 de octubre de 2023, para ser más preciso, hizo que la logística aérea de la Antártida, que lo hace la Fuerza Aérea, los aviones Hércules, que son los mismos que van a la Antártida, fueron direccionados a
repatriar a los argentinos que se encontraban en Oriente Medio cuando el conflicto era inminente. Entonces esas tareas de rescate hicieron que lo que iban a ser vuelos a la Antártida en el mes de octubre, de noviembre del 2023, se terminaran aplazando para el 2023 y mi viaje furtivo terminó siendo el Día de Reyes en una efeméride católica de enero del 2024. Y así fue como pisé Antártida un par de horas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi. Gracias de vuelta a Ari y a todos los chicos de La Raíz, desde La Raíz al CECIM, por la posibilidad de hablar un poquito de Malvinas y de Antártida. Cuanto a tu primera pregunta, bueno, yo tengo un familiar que fue a Malvinas, y siempre tuve esa idea de investigar, siempre me gustó leer, me gustó la historia. Hice la licenciatura, hice el profesorado, después cuando entré en la maestría en la Escuela de Guerra, lo cual para mi familia fue como un cambio importante. Yo también tengo un desaparecido en la familia y yo estaba convencido y estoy convencido, y de hecho me dedico a dar charlas sobre defensa, de que no hay soberanía ni democracia posible, ni Malvinas ni Antártida posible sin las Fuerzas Armadas. Eso desde ya. Me metí en la maestría en Estrategia y Geopolítica y tuve el privilegio de coincidir como alumnos con el general Calandín, que de hecho la peli, nada de esto, no hubiera pasado, al menos nuestra historia con Antártida no hubiera sucedido de no ser por la visión de él. Bueno, y ahí empezó mi trabajo con el Comando Conjunto Antártico. De hecho, hoy el Comando del Cocoantar cumple 7 años. Antes la Marina se encargaba de la Antártida. Hoy es una fuerza conjunta, por eso Comando Conjunto Antártico, son las 3 fuerzas. Se fundó el 25 de abril del 2018 como fuerza conjunta. Así hoy están de cumpleaños. Y es verdad, lo que decía Juan, la Antártida es un lugar increíble. Tengo que dejar de ver la película porque me agarra una melancolía y unas ganas de ir de vuelta. Esa fue mi última vez. Fue en verano 2023-2024. Es un lugar increíble que también es muy difícil ir, y uno al entrar en contacto con todo lo que tiene que ver con el mundo antártico se da cuenta de la dificultad y el sacrificio que lleva para todas las personas que trabajan en relación a ese mundo el día a día. Yo la primera vez que viajé en invierno, en el 2022, y iba por un mes y me quedé 4. La meteorología y otras cuestiones logísticas hicieron que en vez de volver en junio, volviera en agosto. Pero no me arrepiento, me hubiera quedado todo el año. En ese sentido yo no tenía ningún problema, me gustaba viajar en helicóptero, todo lo que se ve ahí es hermoso. Los viajes en helicóptero, marearse en el barco, no. Y hablamos de este tema porque es súper relevante. Como decía Juan, nosotros casi que nos dedicamos a esto 24/7 porque tenemos la firme conciencia de que el Atlántico Sur y el mar argentino es como la debilidad de nuestra república. Y hoy estamos en un siglo XXI, me estoy yendo, pero ahora vamos a hablar de Petrel y de lo que significa para la Antártida y lo que significa la Antártida para nuestro país. Pero en un siglo XXI convulsionado, lleno de desastres, de conflictos por recursos naturales, nosotros estamos sentados en una pila enorme de recursos naturales. Y el Atlántico Sur es donde estamos más débiles, en parte como por lo que dijo Ari, porque tenemos un gran porcentaje, casi un tercio de nuestro país, ocupado por una potencia extranjera. No podemos sentarnos a hablar de ninguna cuestión que tenga que ver con soberanía o con Malvinas o con Antártida sin tener ese gran detalle en cuenta. Bueno, volviendo, no sé, si no me voy a seguir hablando, así que... Le voy a dar pie al otro Juan. No sé cómo diferenciarlos. Es el Juan de el Rattenbach y Terranova. Para volver un poco a la película, primero, Petrel, como bien decían más temprano, fue grabada en 2023 durante tu primer viaje a la Antártida. Segundo viaje a la Antártida. ¿Es la primera película antártica? No, es la primera película.
estamos. Hola. Es la primera película que se hace en Petrel. El día de mañana, cuando haya una ciudad ahí, yo voy a ser una persona muy importante, porque voy a ser el que hizo la primera película. Y él escribió el primer libro. Y yo después escribí un libro, que es el segundo, pero no es solo de Petrel, es de todo el viaje. Más amplio. Igual ahora hay filmaciones, ¿no? Siempre hay como alguien que fue con un teléfono. Pero es la primera película. Claro, pero una película, digamos, vamos a hacer una película, vamos a tratar de mostrar así, sí, hasta donde sé, sí. Igual siempre hay algo de la Antártida, filmado, que aparece, pero hasta donde sé es la primera película, sí. Igual está bueno, no sé, me parece que tiene cierto mérito. ¿No? Un gran valor. Sí. Un gran valor. Aparte, teniendo en cuenta que hoy más que nunca la Antártida la quieren todos. No solamente el Reino Unido reclama por nuestro territorio en Antártida, sino que hay una enorme disputa junto también Estados Unidos. Bueno, en esta crisis del orden mundial que hay, justamente vemos ahí una enorme disputa y quería sí preguntarles un poco sobre la Antártida en clave el rol que tienen quienes están constantemente ahí. Nosotros los argentinos tenemos, no me dejen mentir, pero 13 bases antárticas, de las cuales 7 son permanentes. ¿Qué quiere decir esto, que sean permanentes? Hay gente todo el tiempo, mientras que en las otras 6 se abren en el verano. campañas. Claro, la Argentina tiene una historia con la Antártida enorme. No fuimos los primeros en pisar el continente, pero somos, sin lugar a dudas, una potencia antártica. Somos los que más historia tenemos en relación con el continente blanco. Primero hay que decir que la Antártida no es solo hielo. Ustedes lo pudieron ver en la peli de Juan. De hecho, la verdad nunca pensé que fueras a hacer la peli, porque el tipo filmaba, te decía, bueno, anda para allá, no sé qué. Y veíamos que andaba, y es difícil, porque parece, Juan dice en la peli que no hace tanto frío. Es verdad, hay momentos que no hace tanto frío, pero hay otros momentos que hace mucho frío. Cuando hay tormenta, cuando hay mucho viento, temperaturas de abajo de menos 20, menos 25, menos 30, hace frío, y filmar y sacarse los guantes para maniobrar con la cámara. La verdad que me puse muy contento cuando la terminaste, porque no, qué sé yo, no era eso, era, qué sé yo, no sé. Yo era un poco en Petrel, éramos como la mascota, porque eran 30 personas del ejército, había 1 o 2 más, eran del ejército argentino la mayoría, 2 de la Armada, 2 de la Fuerza Aérea, sí. Y había 2 civiles que nadie entendía muy bien qué estaban haciendo ahí, y yo sacaba fotos y filmaba. Y David escribía. Se hacía el que escribía, no sé qué hacía. Hacía el libro ese. ¿Hacía el libro? Sí. No, igual hicimos de todo, pintamos, paleamos, al final cavamos. trabajamos un montón. Yo pensé que habíamos ido a boludear, claro, porque los otros estaban todo el tiempo trabajando, y después al final, cuando llegó la película, sí, la verdad que fue un laburo muy intenso, pero fue muy gratificante. Cuando uno trabaja bueno, no sé, sí, yo veo la película y ya la vi 6 veces entera, y siempre lo único que me genera es ganas de volver. Sí, yo le decía a uno de los chicos recién que la tengo que dejar de ver porque me pone melancólico, me pone triste, por las ganas de volver. Triste y a la vez contento por el laburo hecho. Laburamos mucho, incluso vieron que en un momento de la peli había como un rodillo y unas máquinas que estaban sacando tierra y moviendo nieve de un lado al otro. Bueno, eso tiene que ver con la geopolítica, ese rodillo, porque en Petrel es una de las 7 bases permanentes, como dijo Ari, permanentes que hay una dotación de hombres y mujeres. En Petrel en este caso había solo hombres, pero en todas las demás bases hay mujeres de las Fuerzas Armadas, hay mujeres mecánicas, comandos, pilotos, cocineras, enfermeras, médicas, etcétera. Lo mismo, todas las profesiones que hay en la Antártida. A la Antártida, para empezar, solo van especialistas, como dijo el capitán, el barbudo que estaba hablando, que estaba enamorado de la Antártida y no de la ex señora. Bueno, ese es un enfermero con rango de capitán en el ejército argentino, capitán Ramos. Y para ir a la Antártida, los militares tienen que hacer una nota
Primero, a ellos los evalúan todos los años en sus unidades militares. Los que tienen las mejores notas pueden elevar una nota a su superior para venir a Buenos Aires a la Escuela Antártica, que es un curso que dura un año. En el curso tienen un montón de evaluaciones psicológicas sobre su especialidad y todos tienen una ocupación puntual. Nadie va sin un trabajo específico. Carpinteros, mecánicos, pilotos, médicos, todos tienen un trabajo puntual. Y todos son oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. Cada base tiene su idiosincrasia. Marambio, que tenía una pista de aterrizaje, había mayoría de Fuerza Aérea. Orcadas, que es una base en una isla perdida en medio del mar argentino, tiene mayoría de marinos. Y Petrel, que había que laburar mucho, porque Petrel era una base que en los 70 se prendió fuego. La mala lengua dice que los marinos la prendieron fuego porque no querían ir más porque era muy precaria. Eso no está en el libro porque si no, no me lo hubieran publicado. Pero, porque decía el nombre del editorial también, para que lo sepan. Claro, mi libro lo publicó el Instituto de Publicaciones Navales, que es la editorial del Centro Naval, que depende de la ARA, de la Armada Argentina. Si yo llegaba a poner eso, no solo no me lo iban a publicar, sino que alguno me iba a buscar a casa. Pero, cuestión que Petrel se prende fuego en los 70. Petrel está... Tenemos un mapa... porque es muy abstracto esto, si no. Y de paso contesto la pregunta de Ari sobre las bases permanentes temporales y qué corno estamos haciendo nosotros en Petrel y por qué va gente todos los años a la Antártida. Pero bueno... ¿Un bicontinental te sirve? Sí, obvio. Si pones mi PowerPoint... Yo tengo en el pendrive. Sí, el tuyo. Che, ¿por qué no dejamos que la gente pregunte? Manda el mapa, pero... Porque si no empezamos a hablar y... Sí, dale. Es verdad que estamos un poco obsesionados y... Sí, no, igual si tienen preguntas, vayan... Claro, ¿por qué no Vayan levantando Esa era la la idea mano también. también. Sí, totalmente. Así nos sacamos el cassette, porque... Pero para... Cassette hay que decirlo igual, ¿no? Hace 120 y pico años que tenemos presencia antártica. Este es el mapa bicontinental. Es ese mapa. Ese. Maximizar Sí. Sí, igual ahí... No importa. La mayoría de las bases que tenemos nosotros, los argentinos, están en la península, en el norte de la península. Petrel está a 50 kilómetros de Base Esperanza, donde hay una escuela, donde hay familias, chicos. Es una islita. ¿Querés marcar Marambio, Petrel? Joya. Muy lejos ahora. No, a ver. Sí, no, el dedo. A ver, ¿puede llegar? Sí, eso es Marambio. Petrel está en una isla que es la isla Dandy, muy chiquita, un poquito más arriba. 80 kilómetros más arriba de Marambio. Todo esto está lleno de bases, ¿no? Sí. Todas las islas también, Saca fotos. En la Shetland también hay bases, sí. Orcadas del sur está marcado, más alejado, que es bastante más cálido el clima. Y después tenemos una base, que es Belgrano 2. No, ahí. Ahí, No, más abajo. más abajo. Ahí, lo verde. Apenas pisando el Ahí. continente. Ahí. Ahí. Bueno, ahí hay menos 60, menos 70. Tengo un amigo que está ahí destinado. En Esa este es la momento. que está más lejos. Sí, esa es la que está más Ese lejos. es el fin del mundo real. Claro. Sí, después es la que más cerca al polo está de nuestro país y es la segunda en el mundo que está. Igual los terraplanistas, cuando me preguntaban y me decían, ¿ese vieron que en la película se ve? Vamos a poner un poco de onda porque si no, van a pensar que... A mí, cuando volví a la Antártida, me encontré con un amigo mío que no es terraplanista, pero posa de terraplanista para escandalizar a la comunidad científica argentina, lo cual me parece muy bien. Y entonces me dice, ese glaciar que se ve en la película, vieron que atrás de la base se ve un glaciar, que es una gran pared de hielo, se llama glaciar Rosa María, y para mí fue muy lindo encontrarme con ese glaciar, por eso lo filmé tanto, porque David, que había estado antes, me contaba, mirá, ese glaciar es espectacular, es increíble, vas a ver lo que es buenísimo, te deja sin aliento, es una cosa... Y efectivamente, cuando yo llegué, yo me dije, no debe ser para tanto, y la verdad que sí, es increíble. Y no se ve el final ni para un lado ni para el otro, o sea, es un glaciar Claro. que... Es como 40 veces más grande que el Perito Moreno. Es enorme, se pierde en el mar de los dos lados. Y nosotros teníamos la posibilidad de... La isla era como una especie de semicuadrado con la parte de atrás rodeada por el glaciar. Entonces caminábamos unos 5 o 6 kilómetros, íbamos a la base del glaciar,
Si querés podés poner de fondo las fotos. Ahí. pero está en el otro, Pau. No, igual ya las bajo. Bueno, entonces esto es el fin del mundo. Che, vos que ahora que fuiste a la Antártida, y la verdad es que ir a esas islas no es ni el fin del mundo ni nada, es una cosa, bueno, es difícil ir y qué sé yo, pero uno entiende ahí que la Antártida es algo muy complejo, es un gran continente, es muy, no es inaccesible, no es imposible, no es el Polo Norte, donde hay un casquete polar, donde no hay nada, solamente viento, no, tiene una parte continental, es un lugar lleno de colores, pero claro, la mirada que por ahí tiene la persona que nunca entró a la Antártida o no la pudo recorrer o no se interesó, sobre todo hay que ir, yo creo que cuando uno va se da cuenta, piensa eso, que cualquier de esas partes es el fin del mundo, ¿no? Entonces este amigo mío que era terraplanista me decía, ahí atrás de ese glaciar, ¿vos fuiste atrás? Digo, no fui, porque no te dejaban, ¿no? No me dejaban ir. ¿Y qué pensás? Lleno de gente que me preguntó, che, Claro. pero no te dejaron ir a todos lados. No se puede, porque ahí no sé lo que había. Y una vez me escapé y dije, voy a ir al glaciar a caminar, y me salieron a buscar, ¿te acordás? Eso fue cierto. Pensamos que te habías muerto. Bueno, y para mí, eso es lo que hay que un poco que descomponer de la Antártida, que es un lugar mucho más parecido a nuestra Patagonia, de lo que estamos como... Sí, a pensar, exacto. Es muy parecido a Tierra del Fuego, tiene un clima que no es muy claro. Todo el que va a la Antártida vuelve. ¿Qué es lo primero que le dice un hombre a una mujer cuando vuelve a la Antártida? Acabo de volver a la Antártida. Y lo segundo, sí, hacía mucho frío, no sabés, 20 grados bajo cero. Y no es así. En verano se puede estar, se hace vida al aire libre, David aparece en remera ahí, yo también, digamos. O sea, es difícil, sí, es difícil ir, sí. Pero tenemos que ir y tenemos que contar que no es un lugar donde no se puede vivir. Eso es muy importante, ¿no? Y eso es la visión que hablaba Juan del general Calandel y que tenemos muchos respecto al Atlántico Sur, que nosotros tenemos que integrar ese territorio. Hablamos de integrar y no incorporarlo porque ya creemos que es argentino. Y hablamos de integrarlo porque no está tan lejos. Para nosotros sí nos parece más lejos, pero para un patagónico, un fueguino, alguien de Río Grande, está mucho más cerca y es más posible ir a la Antártida que ir a Misiones, a Jujuy o incluso que venir a Buenos Aires. Entonces, tenemos una visión porteño-centrista, por así decirlo, que nos impide, desde nuestro pensamiento, por ahí el tema de la integración. Y esto lo tratamos de desmitificar escribiendo, charlando. Volviendo al tema de la Antártida, bueno, tenemos 7 bases permanentes. La gente que va a la base permanente se queda entre 12 y 15 meses. Lejos de la familia, lejos de los amigos. Piensen en lo que es convivir con sus compañeros de trabajo. Imagínense convivir con sus compañeros de trabajo. Bueno, pero en la Antártida durante 12 o 15 meses. Las bases temporales se abren en el verano y Petrel se está transformando en un centro logístico y un centro multimodal para las comunicaciones, para el transporte y para todo lo que tiene que ver con la Antártida Argentina. Si nosotros centralizamos las comunicaciones, centralizamos el transporte, abaratamos costos. Y ese es uno de los objetivos que busca el Estado argentino con Petrel. El segundo objetivo también es que Petrel se transforme en un proveedor de servicios para otras expediciones. No estamos solos en la Antártida. La Antártida hoy está regida por un sistema de tratado antártico donde hay un montón de países firmantes, donde hay un montón de bases científicas de esos países. Y entonces la Argentina apuesta a generar no solo soberanía, haciendo que otros países te vengan a pedir ayuda o te vengan a pedir usar Petrel para el transporte, para quedarse mientras hacen una investigación científica, sino también genera ingresos de divisas, porque todo lo que tiene que ver con la Antártida es súper caro y hoy en día no lo estamos aprovechando. Y el tercer objetivo, que es exclusivamente geopolítico, es también romper un poco, fortaleciendo no solo Petrel, Petrel es parte de algo más grande que después seguro Juan va a tocar, que es el fortalecimiento de Río Grande y de Ushuaia, en especial la base naval integrada en Ushuaia. Con ese eje, Ushuaia, Río Grande, Petrel, cortar lo que hoy está funcionando bastante bien, que es un triángulo entre Puerto Argentino, Punta Arenas en Chile y la base Frey en la Antártida, que es una base chilena. Yo conozco la base Frey y tiene peor clima que la nuez, que Petrel, tiene
nosotros no tenemos nada que enviarle a la base Frey, pero se usa más. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna base específica muy desarrollada. En Petrel, como estaban viendo ese Rodillos, tenía un uso geopolítico, pues se está construyendo, de hecho ya se construyó, una pista de aterrizaje. Donde estuvimos, en Petrel tiene una climatología, una meteorología adecuada para que bajen aviones en cualquier momento del año, tiene una batimetría, o sea, las aguas son tranquilas y profundas, los barcos se pueden acercar. En su momento se pensó en construir un muelle. Se está construyendo una casa habitación de 2.000 metros cuadrados para 100 y pico de personas, 180 personas en verano. Por Tandanor, ¿o no? Claro. Tandanor nuestro astillero que todavía sigue siendo no privatizado. No, Tandanor es clave. Como dice Ari, nosotros tenemos que entender que la Antártida, así como yo le dije en un momento que no puede haber desarrollo, es imposible pensar la Antártida sin Fuerzas Armadas. Y después podemos hablar de recuperación de Malvinas, si vamos, no estoy hablando de la guerra, ni mucho menos estoy hablando de las capacidades tecnológicas y científicas que tiene Argentina. Ahora, no se puede pensar la Antártida sin nuestro desarrollo industrial, nuestro desarrollo científico y tecnológico. O sea, la casa de Petrel la hizo Tandanor, es una casa modular que la armaron y la desarmaron en Tandanor, la llevaron desarmada a Petrel por módulos, son 5 módulos, ya se está armando 1 y medio en estos años. Entonces, eso es clave para pensar la Antártida. Si nosotros nos llenamos mucho la boca hablando del Atlántico Sur y demás, pero no le prestamos atención al desarrollo industrial, al desarrollo científico y tecnológico, estamos fritos. Tenemos un montón de hitos en la Antártida. Juan habló de los 121 años de ocupación, de presencia permanente, desde 1904 hasta la fecha. Somos el país que más bases tiene, el país que más rescates ha hecho, tenemos un historial desde 1902 incluso de viajes a la Antártida, de rescates y de expediciones. Hemos llegado al Polo Sur en 2 ocasiones, en expediciones terrestres. Tenemos el primer avión que cruzó la Antártida en forma transversal, saliendo de la Patagonia y llegando a Nueva Zelanda. Lo que después fueron los viajes transpolares que hacía Aerolíneas, que hacía Qantas, la empresa australiana. Bueno, tenemos un montón de hitos. Tenemos 8 personas que nacieron en la Antártida. De los 11 nacimientos que hubo en la historia de la Antártida, 8 son argentinos. ¿Te puedo sumar uno? Sí, obvio. Que está vinculado con lo que está pasando hoy en día en Roma, que es que Argentina fue la nación que llevó la religión católica al fin del mundo, la Antártida. Bueno, por eso tampoco es casualidad que haya habido un papa argentino, porque piensen que desde el nacimiento del cristianismo, lo digo en términos genéricos, acá incluimos a todas las vertientes, llegó a la Antártida, es decir, el último confín del planeta, de la mano de la Argentina. De las 7 iglesias católicas que hay en la Antártida, 6 son de la Argentina. La primera se llamó Francisco, la capilla de San Francisco. Claro, exactamente. En base Esperanza. Sí. En todas las bases hay una capilla, un oratorio, ahí hay como una pelea entre los científicos y como que es un continente a significar, a cargar de sentido. Entonces, es muy interesante eso, cómo convive por ahí un cabo del ejército que va a rezar por ahí los domingos solo a una capilla con los escépticos científicos del CONICET, que son todos masones y que creen en la ecología y todas esas cosas. Y ver eso es muy interesante también, ¿no? Como esa soberanía, que nadie duda de la soberanía argentina, pero está en disputa también. Y bueno, es un lugar donde uno se encuentra con Dios. No es que Dios no esté acá con nosotros, pero hay menos distracciones, hay cosas más bellas, hay una belleza natural, el silencio es muy contundente, y bueno, yo no padecí esa cuestión de la soledad de la que hablan, pero evidentemente estás solo. Vos también estás pegado con un montón de gente que vive con vos, y estás haciendo un esfuerzo también para ayudar, para estar bien. Hay algo medio utópico en la Antártida hoy.
de sociedades que triunfan, donde parecería que no puede haber, casi que no puede haber vida, ¿no? O que hay una fauna y determinada flora. Entonces eso es muy lindo. Sí, sí. Quería pasar un poco a Malvinas, que siempre está presente, aunque hablemos de la Antártida. Recién David hacía mención de la relación también que hay con Río Grande. Bueno, los fueguinos, imagino que también obviamente se sienten muy cercanos porque es parte de su provincia todo esto de lo que estamos hablando. Pero quería preguntarte a vos, Juan, ¿cómo se construyó Malvinas? ¿Cómo llegó? Primero, no sé si primero Bernet, pero ¿cómo se construyó Malvinas? Y hay algo que se dice mucho quienes quieren traer una discusión que nosotros no queremos y no respetamos en absoluto, que es que la Patagonia era chilena también y como todo ese relato. Y que Igual le voy a responder yo a la pregunta. Van son de paz, así que... Pero dale, seguí. No, ahí terminaba. Que cuentes un poco cómo se construyó Malvinas en ese eje también. Bien, bueno, ahí quería, si se puede poner la imagen de los libros, que es la segunda imagen. Bien, que es Una nación en el mar y Ciudad de la Soberanía. Y esto lo voy a relacionar con la película para hacer una conjunción de factores. ¿Por qué es importante la película y cómo se relaciona con la construcción de Malvinas? En parte porque hoy, 2025, estamos atrapados en una línea histórica de las tantas que tiene la Argentina, o multiversos, como le dicen los fanáticos de las películas de Hollywood. ¿No? Estamos en el multiverso Argentina, siglo XXI, retorno a la democracia, posguerra de Malvinas. Esas son las características del tiempo histórico de nuestra temporalidad que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué se crea el museo y por qué de alguna manera está relacionado con la película y con el libro de David? Porque hemos tenido que recuperar post-desmalvinización que empieza en junio de 1982 y me atrevo a decir que finaliza a comienzo del siglo XXI, hemos tenido que recuperar nuestra memoria, nuestra identidad en el Atlántico Sur para poder pensarnos cuál va a ser nuestro destino de soberanía. Y ha pasado que el Museo de Malvinas es una institución que se ha creado en 2014 que tiene 3 pisos, de los cuales está dedicado a Malvinas, y lejos de lo que uno creería que empezaría el 2 de abril de 1982, empieza y acabo otro guiño con el Papa Francisco, con el Tratado de Tordesillas de 1494, ¿no? Y finaliza por ahora en 2020. Es decir, hemos tenido que recuperar, y acá el Bicentenario creo que tuvo mucho que ver, nuestra historia, y un poco, tanto Petrel en tanto libro y en tanto película, porque creo que van de la mano, ¿no? Porque es como que está la información técnica en el libro de David y están las imágenes que grabó Juan en su mediometraje, no sé si lo dije bien, su mediometraje de 45 minutos. Y un poco lo que me parece que el desafío que tenemos de forma intergeneracional es generar una continuidad y que no volvamos a perder el tiempo de recomponer nuestra memoria y nuestra historia, ¿sí? Y ahí es donde el Museo de Malvinas entra en relación. La historia de Malvinas ni siquiera arranca con Bernet, arranca de mucho antes, por eso arranca la línea de tiempo en Tordesillas, que justamente nace como una mediación entre España y Portugal, mediada por el Papa Alejandro VI, que era español, por lo cual la variable nacionalidad del Papa influye en cuestiones territoriales y de soberanía, por eso era importante mencionarlo. Y de alguna manera lo que tenemos es que eran islas que estaban deshabitadas, no había lo que hoy conocemos como pueblos originarios, lo cual nos facilita muchísimo el debate de soberanía. Y en el siglo XVIII, lo voy a resumir, hay una presencia española, hay una soberanía española de Malvinas, y Argentina, en tanto y en cuanto vocación de revolución, 1810, independencia 1816, todo lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata pasa a ser las fronteras terrestres y el punto de partida geopolítico de la nueva nación independiente que era Provincias Unidas del Sur, Argentina, llámenla como quieran. Eso incluía no solo Malvinas, sino que también incluía lo que vos mencionabas recién, la Patagonia Austral, Tierra del Fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es que nuestro país se quedó cómodo en una mera
formalidad jurídica, sino que hizo actos de soberanía. Y Malvinas, en la década de 1820, tenía un rol fundamental, que era justamente hacer una integración de la Patagonia Austral. A ver, no sé si está el mapa un poco más abajo. Ese. Bien. Este era el modelo de geopolítica argentina que iría de 1810 hasta 1833, que se produce la ocupación británica. Existieron dos modelos en pugna de integración territorial. El modelo unitario, que era básicamente territorio sin pueblo, ¿no? Y después insertar esa gran masa de territorio, lo que fue el modelo exportador de 1880, y el modelo federal, iniciado por Dorrego y mantenido y ejecutado por Rosas, de integración del territorio con los caciques y las comunidades, no vistas como un otro, sino como parte de la nación argentina. Y lo digo con firmeza porque son debates muy apasionantes, ¿no? Y este era el modelo de integración. En términos terrestres, de norte a sur, la línea de Fortines, que estamos viendo ahí en el mapa. Ahí vemos Junín, que era Fuerte Federación, Cañuelas, Tandil, que era Fuerte Independencia, Bahía Blanca, Carmen de Patagones. Y en Malvinas, con Barneta a la cabeza, por la vía insular y marítima, generar la integración territorial. Carmen de Patagones era como un punto en común con lo que era la isla de los Estados, las Georgias del Sur, y también los caciques tehuelches, liderados por María la Grande, cuyo centro de operaciones, si bien era Bahía San Gregorio, sus dominios llegaban hasta el Río Negro, ¿sí? Esto se frustró con la ocupación británica de Malvinas, ¿sí? Lo cual lo obligó a la Argentina a hacer la integración de los territorios únicamente por vía terrestre en un eje norte-sur. Por eso la cuestión geopolítica no es menor, porque así como tenemos la independencia de Uruguay en 1828, que es la fragmentación de la Cuenca del Plata, lo que tenemos con la usurpación británica de Malvinas es una fragmentación del Atlántico Sur, ¿sí? En términos de hecho. Y bueno, y ahí quería recomendar otro libro, ahí sí podemos ver la imagen anterior, la tercera, no la segunda, que es justamente un libro de, acá está, de Daniel Ricardo Fernández, que lamentablemente falleció este año, y Mercedes Lobato, que se llama Cafulcurá y los asuntos de la patria. Es un libro que se editó en 2024 y siempre digo, si se hubiera editado en 2010, nos hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y debates casi hasta existenciales sobre la Patagonia. Y es fundamental este libro, y se complementa con Malvinas, de que justamente en este modelo federal de integración del territorio con los caciques y las comunidades, vemos el rol protagónico fundamental que tuvieron tanto en la Guerra de Independencia como en la Guerra Civil dentro del bando federal. No es que, como plantean los británicos, la Patagonia era o un país independiente o, como plantean los chilenos, era nuestra, y cuando fue la Guerra del Pacífico, la malvada Argentina ocupó territorio que en realidad era de Chile. ¿No? Ninguna de estas dos tesis son correctas. La Patagonia no es chilena, no por una decisión nuestra, sino del rey de España, así que hay que reclamarle a la familia Borbón, ¿no? Que es la actual familia de la monarquía española. Y nunca los caciques, cuando irrumpe la revolución en 1810, se plantearon la opción de ser un país independiente. Así como hoy estamos agrietados, ¿no? Ahora ya hay muchos bandos, ¿no? Pero en algún momento estuvimos divididos en dos bandos al interior de nuestro país. Los caciques se dividieron en dos. Los que siguieron mantener el statu quo y apoyar al rey de España y a Fernando VII y ser realistas, y los que dijeron, no, vamos a apostar al bando revolucionario, vamos a ir con San Martín y O'Higgins. Entonces, por eso es importante este libro, que marida con los otros libros de la Patagonia y también con Petrel, porque así como hay una unidad geográfica bicontinental, también hay una misma unidad temporal. Por eso un poco lo que proponemos, que es una metodología de vernos hoy, pero de cara a futuro, es ser bicontinental en lo espacial, como lo charlamos recién, y bicentenario en lo temporal. Tengo muchas preguntas, no sé por dónde empezar. Porque recién hablabas de agrietados y quería preguntarles si nuestra Argentina está partida, pero también qué pasa con Malvinas en términos de ese interés tan grande que tiene no solo Reino Unido, sino ahora también muchos otros actores extranjeros, que por qué les importa tanto y por qué también es necesario que nosotros pensemos a las Malvinas como un territorio estratégico también, no solamente como nuestra primer y más importante causa nacional, sino en esa clave.
Bueno, Malvinas tiene distintos factores por los cuales la cuestión Malvinas es importante, por el cual el territorio de Malvinas es importante, y está en ese sentido íntimamente relacionado con la Antártida también. Más allá de lo que dijo Ari del factor emocional, sentimental, incluso mucho antes de la guerra, que los argentinos venimos sintiendo Malvinas desde mucho antes de 1982. Está el operativo Cóndor en 1966, está John Fitzgerald aterrizando con su avioncito, que yo cada vez que voy al museo y lo veo ahí colgando, digo, con esto no voy ni a San Fernando, y el tipo fue a Malvinas, está totalmente desquiciado. Un loco. Sí. Y va mucho más allá de eso. Malvinas tiene una importancia estratégica, geopolítica, económica. En 1765 hay una frase de William Pitt, el viejo. William Pitt era un primer ministro británico muy importante para su país, hizo un montón de cosas buenas para ellos, malas para el resto del mundo. Y él decía, Malvinas, o sea, bueno, él hablaba del Falklands, ¿no? Pero él decía, las Malvinas nos van a transformar en los dueños de los mares. Master of the Seas, usaba esa terminología en una carta, en varias cartas lo usó varias veces. O sea, ya en 1700 los británicos tenían una cabal conciencia de la importancia de sostener el esfuerzo, que en ese momento lo tenían disputado con España. O sea, en realidad España lo termina usufructuando y lo termina quedando ese territorio, pero ellos ya lo tenían en la cabeza. Tenemos después las invasiones inglesas, tenemos varios, hasta que finalmente en 1833 los tipos usurpan el territorio de Malvinas. Hay que hablar incluso, siempre que hablamos de 1833 tenemos que hablar del año anterior y del ataque norteamericano, ¿no? No hay usurpación británica sin el ataque de Estados Unidos hacia las Islas Malvinas porque el gobernador de Bernet estaba sosteniendo simplemente, tratando de hacer valer los derechos argentinos en el mar. Bueno, la importancia estratégica radica en dos puntos. Vos desde Malvinas se puede controlar, primero, hablando del siglo XVII, XVIII, XIX, se puede controlar el único paso bioceánico natural que tiene el planeta entre el Atlántico y el Pacífico, que es el Estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake. ¿Sí? No sé si tenemos el mapa, el bicontinental. Y el canal. Y el canal del Beagle, exacto. Ellos lo tenían muy claro. Ustedes piensen, los ingleses son islas, dominaron el mundo teniendo la mejor flota naval, o sea, la mejor flota del planeta, y tenían muy en claro que dominar esto les daba una gran cuota de poder mundial. Ahora, ¿por qué? Porque el comercio del mundo va por el mar. El 85% del comercio mundial hoy en el 2025, que quizás, estos son datos del 2023, así que quizás sea un poco más, va por mar. ¿Sí? El 80% del comercio nacional va por mar. Eso habla muy mal de nosotros que no miramos al mar ni tenemos una marina mercante. Pero bueno, eso es otro tema. Está relacionado, pero bueno. Entonces, importancia estratégica, geopolítica. Dominar las islas te da control sobre el estrecho, sobre el canal. Dominar el canal te da control sobre el comercio. Siempre uso el mismo ejemplo últimamente, pero el ejemplo de los hutíes en Yemen, cuando empiezan a bombardear a misiles a los barcos que van a Israel o que comercian con Israel por el Mar Rojo, los hace desviar a todo el comercio internacional, europeo, sobre todo norteamericano, desviar, en vez de cortar camino por el Mar Rojo, bordean África, perdiendo miles y miles de millones de dólares. Un país chiquitito así, tirando 3, 4 misiles, generó pérdidas millonarias. Imagínense la capacidad que tendría la Argentina con una marina mercante y con un control exclusivo de ese pedazo de mar y tierra, tendría sobre el comercio, podría llegar a tener sobre el comercio internacional. Y después está la otra cuestión del siglo XX y siglo XXI, que es para los ingleses, para nosotros también, pero nosotros tenemos la ventaja comparativa de que tenemos más puertas de entrada a la Antártida. Malvinas, para los británicos, es la puerta de entrada a la Antártida. De hecho, ellos lo dicen todo el tiempo, o sea, se justifican, más allá de los descubrimientos, que han tenido descubrimientos, y nosotros también hemos tenido descubrimientos, pero ellos geográficamente lo que aducen es, bueno, nosotros estamos en la Antártida porque estamos en Malvinas. Entonces, y lo usan, de hecho, lo que hablé del triángulo de Puerto Argentino, base Frey o Rotera, que es la base británica en la Antártida,
y Punta Arenas lo están ejerciendo todo el tiempo. Ese puente aéreo, puente marítimo entre Malvinas y la Antártida. Nosotros lo vimos en un momento, lo tuvimos claro. Cuando la Argentina se desarrolla en la Antártida, en su principal momento es entre el 46 y el 55, no es casualidad esto. El general Pujato, un gran militar argentino, el tipo la vio, como se dice ahora, y organizó, le llevó un plan a Perón y le dijo, mire general, nosotros tenemos que hacer 5 o 6 cosas en la Antártida, tenemos que crear un montón de bases en distintos lugares estratégicos que se fueron haciendo, Esperanza, Petrel es una de ellas, Marambio, etcétera, San Martín. Tenemos que generar una población en la Antártida y con el tiempo Base Esperanza se transformó hoy en un poblado. Hay familias, el año pasado hubo 18 chicos, hay una escuela, hay un registro civil, se han casado, han nacido personas ahí en la Antártida, se han divorciado también, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero anda a divorciarte en la Antártida, Sí, hay un divorcio. De hecho, conozco es un oficial, pero hizo de autoridad civil, de juez de paz, para divorciar. Es excelente. Sí, sí. También Pujato habla del Instituto Antártico, de crear un instituto dedicado a la ciencia. Y esto es súper interesante porque él, siendo militar, él se da cuenta de que en el futuro, esto es 1945, 46, 47, la ciencia, la diplomacia científica era lo que nos iba a dar o quitar soberanía en estos territorios. Los ingleses siempre lo tuvieron claro. Los chilenos lo están teniendo claro desde hace un tiempo. Nosotros a veces que parece que nos olvidamos. Igual quiero recalcar que la Antártida, hablando del tema antártico, es una política de Estado. No funciona muy bien si le sacás lo de alrededor, la industria, la ciencia. Bueno, volviendo al tema de Malvinas, Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida para los ingleses. Y después está la cuestión económica. Hoy las Islas Malvinas generan una riqueza enorme con la pesca. Por suerte, no están explotando los hidrocarburos que hay en las islas. Por ahora. Salió la noticia hoy de último momento porque sí, esto lo seguimos minuto a minuto. Dice que el anuncio es que para nosotros, si sale todo mal, estarían empezando a explotar los barriles a fines del 2026. Sí, lo cual es terrible porque... Sí. Pero están cada vez más cerca. Que lo haría Navitas Group, si no me equivoco, una empresa israelí. No, el tema de la pesca, les doy unos datos para que ustedes tengan en la cabeza. En el 2023, en beneficio neto, solo en la austromerluza, es un tipo de merluza, ¿no? El krill y el calamar, las empresas isleñas y los que explotan esas tres especies sacaron $900 millones. Solo en el 2023, $900 millones. Entonces, digamos que sacan 500. 2022, 500, 2021, 500, 2020. ¿Cuánta plata estamos perdiendo todos los años? ¿Desde hace cuánto tiempo? Entonces, Malvinas es muchísimo más que una cuestión sentimental, emocional. Malvinas es una cuestión totalmente actual en un momento en que nosotros estamos endeudándonos con el FMI por un montón de plata, que, bueno, no, porque el gobierno dice no hay plata, etcétera, etcétera. Y todo. Claro. Y si nosotros fallamos en ver eso, entonces tenemos un gran problema, no solo geopolítico, no es que nosotros si nos debilitamos acá, debilitamos nuestra democracia, porque somos un país débil, un país al que cualquiera viene y le saca una tajada, y después si no negociamos, si no reclamamos, si no disputamos el control del mar argentino, la pesca, si no desarrollamos proyectos científicos que disputen, como fue Pampa Azul en el 2013, 15, ¿cómo salió? Sí, en el 14 se presentó. Un proyecto para investigar y hacer mucha ciencia sobre el mar argentino. Si nosotros no hacemos eso, después no solo no vamos a recuperar Malvinas, sino es una cuestión de la Antártida, es una cuestión de la Patagonia incluso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y por eso celebro esta charla, esto siempre lo digo al final, pero la frase de esta Antártida muy, muy clara, que vos no podés defender lo que no amás y no podés amar lo que no se conoce. ¿Cómo podemos defender esto si no conocemos, si no sabemos cómo es? Hay gente, cuando fui a la Antártida por primera vez te dicen, che, ¿y es solo hielo? ¿Y hay osos polares? La clásica pregunta que... No hay osos polares, ¿no? Son solo en el norte los osos polares. Pero hay mucho desconocimiento y es un
pedazo gigante de territorio argentino. Lo mismo con las islas, la importancia económica, geopolítica. Por eso los ingleses están ahí. Ustedes piensan que los ingleses son unos boludos que son tercos y no, me quedo acá porque llegué y ya está. No, juntan la plata en pala, tienen una visión geopolítica que nosotros necesitamos tener. Sí, obvio. Perdón, mientras agregas eso, Juan, ¿podemos poner el mapa de...? Quiero decir algo de acá. Ah, quiere poner ese mapa, claro. Bueno. No, está bien. Digo, porque si no es está abstracto bien. lo que se ocupa, digamos, ¿no? Por eso, digamos, este es el mapa de la Uno ocupación dice, británica. estas cosas no van a pasar, no están pasando. Es mentira. Hace pocos años en el canal de Suez se clavó un barco de costado y cortó la comunicación entre Europa y Asia. La cortó. Uno miraba con la imagen satelital y estaban todos los barcos del mar Mediterráneo esperando, porque no podían hacer otra cosa, que destrabaran ese barco para usar el canal de Suez y seguir viaje hacia Oriente o hacia la África meridional. Entonces uno dice, un barco hizo ese lío. Imaginen ustedes, para completar un poco lo que dice, si me permitís, David, lo que dice David, si se clava un barco en el canal de Panamá, ¿qué ha pasado? ¿Por dónde van a pasar los barcos si el canal de Panamá no existe más o no se puede usar durante un tiempo? Por acá van a pasar. Que es la unión natural entre los dos océanos. Pero yo siempre contaba esto en las visitas guiadas que daban en el museo, pero después vino un veterano de guerra, justamente de la Armada, un oficial, y me dice, los portaaviones no pasan por el canal de Panamá. Entonces, y ahí digo, qué buen dato me tirás. ¿Por qué? ¿Por dónde va a ir la flota del Atlántico de Estados Unidos si tiene un conflicto con China? No, eso no va a pasar nunca. Si tiene un conflicto con China, la flota del Atlántico de Estados Unidos es muy poderosa porque Estados Unidos protege Europa, interviene en el mar Mediterráneo, interviene en el mar del Norte, ¿sí? No tiene una flota desarrollada hacia el Pacífico, que es donde tiene a China ahora. ¿Por dónde van a pasar los portaaviones si hay un conflicto no los van a llevar en tren desde Nueva York a San Francisco, van a pasar por acá. Van a pasar por acá. Si no quieren quebrar el Tratado Antártico que dice que no se pueden llevar armas ni ningún tipo de pertrecho militar a la Antártida, el espacio que queda, ¿puedes ampliar un poquito la foto? No, al revés, achicar. El espacio que queda, no pasa nada. Todo bien. El espacio que queda entre donde empieza la Antártida, ¿no? Y fíjense que es muy poco. ¿No? O sea, entonces, claro, 60. 74, 76 y 60. Entonces, esto es una región hoy, porque todo el mundo dice, bueno, no va a pasar, ya pasó, la época de las grandes guerras ya pasó, las épocas en que las guerras se hacían en los países centrales. Mentira, porque hoy estamos con una guerra en Europa, entre Ucrania, apoyada por la OTAN, y la potencia occidental, y Rusia. O sea, está funcionando esa guerra en este momento. Si yo les decía esto hace 10 años, me decían, y bueno, es una cosa de Netflix. Si yo les decía hace 10 años, va a haber una pandemia a nivel mundial y vamos a estar encerrados todos, y me decían, y bueno, eso es el Eternauta, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, no, mentira. Entonces, esta zona, que es en nuestra casa, que es en nuestra nación, que es de lo que estamos hablando, es una zona que está siendo observada muy profusamente por las potencias, ¿no? Es una zona que no es una zona que está haciendo, que no tiene movimiento en este momento, más que el movimiento regular, pero es una zona muy relevante, ¿sí? Y les agrego una cosa rápida. Cuando empieza la guerra con Ucrania entre Rusia, los rusos dicen, nos vamos a meter con las bases de la OTAN. Ustedes vienen acá, arman la base acá, nosotros reaccionamos contra eso, pero vamos a ir a las bases de la OTAN. ¿Y dónde están las bases de la OTAN? Una está en Gibraltar, por ejemplo. Tendrían que atacar la puerta de acceso al Mediterráneo. Pero la otra está acá en Malvinas. Hay una base de la OTAN muy importante, que es la base inglesa, que no pertenece a la OTAN, pero Gran Bretaña es un aliado estratégico importantísimo de la OTAN. Claro, bueno, sí. Ahí empiezan esos matices que rápidamente se solucionan si hay un conflicto.
Entonces, toda esta zona, todo este sistema, uno cuando dice la causa Malvinas, piensa en las dos islas, rápidamente, ¿no? Piensa en la trinchera, el soldado, la guerra. En realidad la causa Malvinas es todo este sistema. Por eso creo que expusimos, estamos un poco cansados. Bueno, ellos dan mesas todo el tiempo, yo no, porque soy muy tímido, pero de verdad. Pero fue un poco caótico, pero porque esto es todo un sistema que está todo atado. Nosotros cuando pensamos en la causa Malvinas tenemos que pensar las islas, Soledad y Gran Malvina, pero también la Sandwich del sur, las Georgias del sur y la península antártica seguro. ¿Sí? Esto no está lejos. Marambio está a 1.300 kilómetros de Tierra del Fuego. Eso es una cosa, decimos, ¿cuándo te vas hasta Mendoza y haces 1.300 kilómetros, 1.000 kilómetros? Río Grande a Marambio, pero eso es un toque, está muy cerca. Que de hecho es de la zona de donde menos tenemos noticias también, porque uno está más acostumbrado a saber qué pasa en las islas, en Malvinas, pero no sabemos qué pasa tanto en la Sandwich y en las Georgias. Y, por ejemplo, hoy por hoy, la captura de merluza ahí, a través del Reino Unido, viola las normativas de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Me lo anoté porque me lo iba a olvidar. La CRUMA. Sí, pero si me anotaba las siglas no iba a saber qué era. Y que además el Reino Unido hoy amplió la zona de prohibición de pesca en las áreas de Georgias del Sur en un 36%. Toda información además que ha brindado OSIPEX, que es el observatorio en donde también trabaja Juan, y que todos esos recursos naturales son argentinos, nos los están robando, y esa es una también de las importancias estratégicas, ¿no?, de nuestras islas. Sí, a ver, son muchas capas, vamos a desglosarla rápidamente. La ocupación de estas millas de mar que estamos viendo recién en el mapa anterior es la primera consecuencia geopolítica y territorial del conflicto del Atlántico Sur. Antes de la Guerra de Malvinas, los británicos ocupaban cada isla y tan solo 3 millas náuticas alrededor de cada una. 3. Después de la Guerra de Malvinas, y tomando como excusa la guerra, ocupan estas 200 millas de mar alrededor de cada isla, y por eso decimos que los británicos ocupan como mínimo, para empezar a hablar, un 25% de nuestro territorio. Pero es una secuela de la posguerra, y es una secuela de la posguerra la depredación de nuestros recursos, como bien mencionaron recién, que es la pesca principalmente, pero también hidrocarburos, y ahora quizás la salmonicultura, ¿no?, en Malvinas. En el caso de las Georgias y de la Sandwich hay una complejidad jurídica porque el Tratado Antártico las alcanza como islas subantárticas a través de esta convención que le llamamos la CRUMA, por el cual se tienen que preservar los recursos vivos de las Georgias y la Sandwich porque podrían tener un impacto en la fauna de la Antártida. Ahora, esto es territorio argentino y sin embargo los británicos, ¿qué hacen? Autorizan licencias de pesca que para nosotros obviamente es ilegal, no solo en Malvinas sino también en las Georgias y en la Sandwich. Y lo último que agrego en lo que mencionaste recién, lo de la prohibición de pesca, fíjense lo perverso que es esto, y no tiene otro adjetivo posible, que esas medidas de prohibición de pesca que hacen los británicos en nuestro territorio, lo utilizan para las famosas agendas ambientales, cuando tienen que discutir con los europeos, para poder pinchar el Mar del Norte y sacar el petróleo sin ningún tipo de problema, y cuando le preguntan a los británicos qué medidas de política de preservación ambiental estás tomando, sacan de una carpeta, mirá el área marina protegida que hice en las Georgias del Sur. Pero no es territorio británico. O sea, están utilizando nuestro territorio para poder tener cucardas de protección ambiental, para poder dinamitar de explotación de hidrocarburos el Mar del Norte que lo comparten con Noruega. ¿Cómo es tu nombre? ¿Te puedo responder una cosita? Sí, por supuesto. Si comparamos Puerto Argentino
la demografía de Puerto Argentino con la de Ushuaia, por ejemplo, tenemos una gran diferencia. Ushuaia tiene 120.000, 110.000, más de 100.000 habitantes, y Puerto Argentino tiene hoy los 3.000, 4.000, 5.000 habitantes que tiene desde el siglo XX. Y después hay una base militar que no se sabe cuánto es efectiva, pero eso no creció demográficamente. ¿Cómo puede ser que en Ushuaia haya más de 100.000 personas y sea una ciudad en expansión, o Río Grande, por ejemplo, bueno, y que todo el tiempo es atractiva para la migración de todos los países, pero sobre todo de la Argentina, la migración interna, y ese lugar ahí que está al lado, demográficamente, no crece nada? ¿Por qué? Porque Puerto Argentino es una empresa, porque la Falkland Island Company es una empresa, no es un lugar libre. Ellos no están educados como nosotros en los valores de los revolucionarios de Mayo, que es una persona, una voluntad, vení, trabajá, ¿no? Como dice la Constitución. No, eso es una colonia. Claro, si vos rascás un poquito, Sí, enseguida se ve. enseguida ves que es una colonia impuesta Sí. a la fuerza, porque hay más militares. De hecho, hay más militares en número que habitantes. Los habitantes que son de otros extranjeros no tienen derecho a comprar una casa. Bueno, Juan lo puede explicar mejor. Entonces, vos rascás un poquito y el argumento que usan de la autodeterminación no tiene ningún No existe. sentido, porque no son un pueblo, son una empresa No votan. militarizada, Exacto. defendida Ahí por está. una gran base militar, en la cual los tipos cada vez son menos, se achican, porque los que terminan naciendo se van a Londres, se van a a otro lado, y los tipos que van a laburar son sus ciudadanos filipinos, chilenos, etcétera, de otras colonias de segunda. Entonces, ¿qué autodeterminación hablamos? Más allá de que no aplica porque es una población implantada, pero ni siquiera en la realidad, no es que vos decís, bueno, hay una colonia próspera que ahora son 50.000 tipos, no existe. Es una factoría portuguesa, británica del siglo XVII. Y los que sí están ahí, que dicen, yo tengo mis abuelos que eran de acá, mis bisabuelos y qué sé yo, viven con miedo, con cola de paja, saben que tienen que trabajar, hacer dinero, y siempre están mirando para dónde rajar, porque saben que es territorio argentino. Entonces te pones a hablar un poco, primero es bueno, qué sé yo, y después es sí, me gustaría irme a otro lugar. No los filipinos, los samoanos, que está lleno, que saben, o otra gente del Commonwealth de Nueva Zelanda, que está lleno. Yo fui en el 2017 a Malvinas, y la verdad me trataron bárbaro, no tengo ninguna queja, pero digo, me dijeron no vayas al Victory Bar, que es el bar donde se celebra la victoria, qué sé yo, porque me lo dijo un hijo de excombatiente, me dice, es muy peligroso, vas a ir ahí, van a ver que son argentinos, tené cuidado, no vayas, no. Podés ir a sacar una foto a la puerta, qué sé yo. El avión aterrizó el sábado al mediodía en la base militar, y el sábado a las 6 de la tarde estaba en la puerta del Victory Bar. Yo, ábranme, fui el primero que entré, así me empecé a sacar fotos y me quedé como hasta las 3 de la mañana charlando, y ahí te das cuenta que hay una gran diferencia entre el sujeto colonial, ellos son un sujeto colonial, pero no querés votar, no querés participar en la asamblea que hay acá en el pueblo, ¿no? El Consejo Deliberante, digamos. Lo que fuera, lo que no sé qué armarían, ¿no? Sí, porque es un municipio. No me interesa. Yo tengo 3 trabajos, trabajo en la usina, después hago turismo y después soy electricista, y no me interesa eso. ¿Pero qué querés? Y ahora me estoy comprando una casa acá con mi familia, qué sé yo, para venderla e irme, no sé, al Amazonas, por ejemplo, no sé, qué sé yo. Entonces, uno siente eso, ¿no? Con Malvinas se siente el ambiente. Nosotros estamos muy acostumbrados a otro tipo de... Por eso, perdón, ¿me dijiste tu nombre? Fabián. Por eso lo que dice Fabián es muy importante. Si comparamos Puerto Argentino con Ushuaia o con Río Grande, nos damos cuenta que ese régimen del que hablabas, que el turismo y que las ganas de estar ahí finalmente, porque uno habla con un fueguino y realmente te impactan las ganas, el amor que le tienen a su lugar, genera algo positivo y afirmativo, y que lo otro es una porquería. Así de fácil. Ninguno vive contento. Sí, es verdad. Nobleza obliga, y algo que dice Juan que es cierto. Nadie disfruta las Malvinas. No es que nosotros nos duele acá desde el continente y cuando viajamos nos duele porque vemos otra bandera flameando en Malvinas. Vos ves a los que viven en Malvinas, están todos con una cara, sabiendo que están en territorio argentino, digamos, ¿no? Hay realmente una tensión donde nadie disfruta las Islas Malvinas. Pero en relación al régimen, y un poco continuando con lo que decía Juan, está muy vinculada con la geopolítica. Yo creo que de los grandes centros urbanos del continente norte, estamos en un gran centro urbano del continente norte,
como la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, se hablan muy sueltos de cuerpo del régimen de Tierra del Fuego y no se lo vincula con la geopolítica, ¿no? Y acá hago un paralelismo con el Amazonas, ya que lo mencionaste, me diste pie, me tiraste un centro ahí, que Brasil tiene el mismo régimen de promoción en la ciudad de Manaus. ¿Vieron Manaus? La Coca-Cola, vamos Manaus. Bueno, Manaus es una ciudad de Brasil, en el medio del Amazonas, porque ni siquiera es una ciudad que da al mar, al Atlántico, donde viven 2 millones de personas. Eso se diseñó en la fines de la década del 60, comienzo de los 70. Ahora, con el diario del lunes, los brasileños le hicieron muy bien, porque cuando empezaron a pulular los ambientalistas de Europa, estoy siendo muy educado con el uso de los términos, plantean que el Amazonas es el pulmón del planeta y es una irresponsabilidad que el pulmón del planeta esté bajo la soberanía de un solo país. Y proponen internacionalizar el Amazonas y utilizar un mecanismo internacional parecido, similar al del Tratado Antártico. Bueno, una cosa es plantear internacionalizar un territorio deshabitado y otra cosa es cómo internacionalizar un territorio donde viven como mínimo en una ciudad 2 millones de personas. Imagínense la misma cantidad de gente que vive en la ciudad de Buenos Aires en el medio del Amazonas bajo un régimen de promoción industrial. Esto es lo mismo con la Tierra del Fuego. ¿Para qué se pensó el régimen de Tierra del Fuego? Para sentar las bases de cara hacia la Antártida, que es lo que estamos ejecutando hoy en día, sobre todo con el aporte de Petrel, porque como bien dijo David, el vínculo por lo general es Marambio-Río Gallegos, Petrel sería Petrel-Río Grande, es decir, abrir una conectividad intraprovincial, pero sobre todo preparar las condiciones económicas para el momento en que Argentina recupere el ejercicio pleno de soberanía. En un momento de conversaciones con Gran Bretaña, cuando los británicos estaban ofreciendo devolvernos las islas, y de repente desembarcan las empresas del Estado argentino. Voy a tirar solo 2 ejemplos. YPF se instala en Puerto Argentino, 1974. La estación de YPF de Puerto Argentino salió de Río Grande, siempre Río Grande pensada como un perfil con ese vector competitivo de la energía, que sea el taller del fin del mundo. Y Ushuaia, cordillera mediante, canal Onayaga, voy a decirlo en Yagán, que es más simpático que Beagle, orientada hacia el turismo. En aquella época el Estado argentino promocionaba cruceros desde la Marina Mercante para que los recién casados, ya que hablamos de casamientos y divorcios, no festejaran su luna de miel en Cancún o en Miami, homenajeando al comandante Ricardo Ford, sino que festejaron su luna de miel con un crucero de la Marina Mercante que salía de Ushuaia, iba a Malvinas y pasaba por la Antártida y luego volvía a Ushuaia. Es decir, una especie de luna de miel soberana, ¿no? Todo esto se lograba justamente gracias al régimen de promoción industrial, y con esto cierro porque está vinculado con la actualidad. El debate que está sucediendo hoy en día, hoy, 2025, es, y retomando lo que decía David, ¿quién se queda con la logística antártica? ¿Será Puerto Argentino bajo ocupación británica? ¿Será Punta Arenas, Chile? ¿O va a ser este eje Ushuaia-Río Grande? Complementaria a las obras de Petrel, y acá Tandanor lo volvemos a mencionar, se está construyendo una base naval integrada en Ushuaia. Esa base naval integrada, en un conjunto de defensa Tandanor, se iba a financiar con una partida presupuestaria específica que era del Fondo Nacional para la Defensa, el FONDEF. El FONDEF, hoy en día, si alguien lo encuentra, tiene alguna novedad, avísenme porque estoy googleando y no encuentro nada, no hay ninguna novedad del FONDEF, así que si saben algo, me avisan, así nos enteramos todos. Y en esa languideció, ¿no?, el FONDEF. De repente se anunció a comienzos de este año que el gobierno nacional va a sacar la plata del Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, que es un fondo creado dentro del contexto del régimen, financiado por las empresas beneficiarias, para que con esa caja se financie la obra de la base naval integrada en Ushuaia. Es decir, hoy el régimen de promoción industrial no es abstracto en cuanto a la soberanía, sino que por cada bien industrial que hoy se consume hecho en Tierra del Fuego, del 21% que retienen del IVA las empresas y ponen 15% en ese fondo, ese dinero va a parar a la base naval integrada en Ushuaia, que es fundamental para el posicionamiento argentino a nivel mundial en cuanto a exportación de servicios logísticos antárticos, que se cobran en dólares, por las dudas lo aclaro. Sí, abrimos directamente las preguntas, así que si quieren preguntar, adelante. Si quieren, había una pregunta, anímense. Ahí.
Buenas tardes. Yo lo que quisiera saber si cuando se amplió la zona marítima, Gran Bretaña decide ampliar esa zona marítima, ¿qué se hizo desde nuestra parte, del Estado Nacional? Si hubo algún reclamo, porque ahora está todo tan... Sí, Argentina siempre protestó y nunca consintió ni la ocupación británica en 1833 ni la ocupación de los espacios marítimos después de la Guerra de Malvinas. Y esto lo hemos charlado varias veces también con David y con Juan, de que estamos de acuerdo que no somos una potencia militar, tampoco somos una potencia económica. Sí somos una potencia en la Antártida, eso lo firmo. Lo que estamos acá relegados en esta parte sudamericana de nuestro país, lo que nos proponemos es a ver si nos acercamos a esa calidad que tenemos en la Antártida. Nuestro capital es la coherencia jurídica y las protestas a nivel diplomático. Siempre. Coma. Acá viene la coma. Esto es puertas para adentro. Esto es como si estuviéramos en una reunión secreta. No sé si me está grabando esa cámara. Lo que pasó el 2 de abril de este año, ¿no? Mirémonos telepáticamente, sabemos de todo lo que estamos hablando. Lo que pasó el 2 de abril de este año, ni en Ushuaia ni en Río Grande, estoy hablando de específicamente del barrio de Retiro, en Plaza San Martín, frente al cenotafio de nuestros héroes, tiene que ser una advertencia interna, sobre todo de cara a la dirigencia política de nuestro país, casi como una especie de advertencia de lo que no puede pasar ni debería pasar. Porque lo que verbaliza el presidente de la Nación y el canciller, solo esas dos personas, puede tener consecuencias jurídicas a nivel internacional. Entonces, el cuestionamiento más allá del gobierno de turno es cómo el discurso de un presidente referido a Malvinas no tuvo ningún filtro de la Cancillería. ¿Ustedes se imaginan un presidente de Estados Unidos, secretario general del Partido Comunista de China o el primer ministro de Rusia hablar un discurso vinculado con algo de soberanía y que no tenga ningún filtro de las Fuerzas Armadas o de los diplomáticos de carrera? Por eso, para mí, y redondeando la idea, la gran discusión de Malvinas es generar sistematicidad en cuanto a nuestro reclamo de soberanía. No puede quedar a buena voluntad de un gobierno de turno, sino que el Estado argentino y específicamente el Estado nacional tienen que tener los resortes para que justamente gobierne quien gobierne, tengamos bien asegurado en cuanto a las formas y en cuanto al fondo. Y por eso la base Petrel, Antártida como política de Estado, el reclamo de soberanía, la base naval integrada, la política exterior y la defensa, en definitiva. Y por eso es importante la malvinización, porque la conducción política de nuestro país, a diferencia de en tiempos del virreinato, que nos venían los funcionarios de la península ibérica, hoy salen del seno del pueblo argentino. Porque nadie me va a decir que hay un funcionario chileno igual. Pero sacando eso como una anécdota, ¿no?, que está el representante en el fondo. Salvo ese caso minúsculo, el resto de los funcionarios son de Argentina. ¿Sí? Entonces, por eso la malvinización es de alguna manera el instrumento que tenemos hoy, en términos educativos, culturales, identitarios, para que en el mediano plazo tengamos la conducción de la nación argentina que esté a la altura de las circunstancias que implica tanto de la Antártida, pero por sobre todas las cosas, por la causa Malvinas. Yo quería agregar respecto a ese tema de la malvinización. La educación tiene que ser la base de todo. Porque por omisión, por ignorancia, en general, nuestra dirigencia política, ni que hablar del actual, ¿no? Pero con el discurso del 2 de abril, la canciller anterior también, Diana Mondino, se mandó una cosa muy, muy parecida, apenas asumió el año pasado. Que tuvo que salir a explicarse, se desdijo y dijo, bueno, no, en realidad no quise decir esto, dije otra cosa. Como dijo Juan, si él o la canciller, él o la presidenta son los que pueden generar jurisprudencia, por así decirlo. Ahora, nosotros tenemos, esto no me canso nunca de decirlo porque me parece, tenemos una ley que capacita, que salió en el 2023, después de muchos años, ¿no? La cuestión Malvinas, a pesar de estar muy arraigada en el pueblo argentino, tuvo una desmalvinización, como dijo Juan, yo coincido que a partir del 2000 y poquito se empezó a remalvinizar. Podemos hablar un montón de qué es desmalvinizar, o que básicamente es tratar de esconder o no hablar de todo lo que tiene que ver con este tema, no solo aduciendo la excusa de la guerra, pero no hablamos de economía, no hablamos de soberanía, no hablamos de
geopolítica, etc. Bueno, en 2023, muchos intelectuales, académicos o gente que nos gusta Malvinas, estuvimos en Cancillería armando una capacitación para todos los funcionarios públicos sobre Malvinas, como una especie de ley Micaela que versa sobre cuestiones de género, pero una ley para capacitar a todos los funcionarios públicos de Malvinas. Empleados públicos, sí, empleados y funcionarios públicos. Sí, empleados, exacto. Y es una buena capacitación, digo, yo no porque hayamos, pero es una... No, pero está muy bueno. No, pero se podía hacer, está buena. La tiré esa. Se podía parar varios años. Obvio. La cuestión es que es una... No, igual se cortó eso. Sí, pero bueno, la cuestión es que se aplica, se promulga la ley, es una ley vigente de diciembre de 2023. Lo hicimos justo a tiempo antes de que asuma esta nueva gestión. No se implementa, pero no la implementa nadie. O sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es peronista, no la implementó. Entonces, ¿cuánto queremos a Malvinas? ¿Cuánto nos interesa? Porque Juan, y en esto Juan es como un predicador de esa capacitación, los municipios la empezaron a incorporar, el municipio de Río Grande, el municipio de Villa María. Ahora, si Dios quiere, sale todo bien, vamos a viajar a Concepción del Uruguay. Y se sumaron un par más, y me pasaron, porque tengo el listadito armado, ¿no? De municipios que los tengo acá anotados. Entonces, arrancó con Río Grande, siguió Villa María Córdoba, siguió Ushuaia, siguió Suipacha, provincia de Buenos Aires, primer municipio bonaerense, y se sumó Sintra de Córdoba y próximamente Concepción del Uruguay. Ahora tenemos algo hecho. Las provincias... Concepción del Uruguay, bien ahí. Yo también soy entrerriano, pero bueno. Cuestión que... No sabía, me estoy enterando ahora en vivo, digamos. No, ¿En serio sos entrerriano? Nací en Capital, pero me crié en Entre Ríos. Depende, cuando voy allá digo que me crié en Libertador, porque si no me matan. Tengo la doble nacionalidad, por así decirlo. Dale. Pero bueno, la cuestión es que tenemos una ley de capacitación sobre Malvinas para todos los empleados públicos y nuestros gobernadores, que son... Yo me considero peronista, y quien no está todo bien, pero digo mis gobernadores no la implementan. Entonces, después, la educación siendo la base de todo para que después no tomemos decisiones equivocadas en la gestión pública o tomemos noticia, conciencia de la importancia de estas cuestiones. ¿Puedes poner el mapa, los reclamos superpuestos? Hace 3 días salió una noticia que voy a subir un estamento. Juan habló de la cultura y la educación. Para mí, él el otro día en Futurock tiraste, me pareció muy bueno, la retaguardia, la educación y la cultura, y adelante la defensa, la diplomacia y la ciencia. Yo pondría, por una cuestión, la defensa un poquito, un palmito más adelante, pero nosotros hoy estamos en esa cuestión, ¿no? Las Malvinas ocupadas, ya están usurpadas. La Antártida, tenemos una disputa de soberanía. Claro, por ahí que hay una cosa dando vueltas que, de hecho lo escuché ayer, que el Tratado Antártico liquidó todos los reclamos de soberanía. No. El artículo 4 del Tratado Antártico está vigente, dice que de ninguna manera el dicho tratado invalida o anula cualquier reclamo de soberanía realizado con anterioridad a su firma. O sea, el tratado se firmó en el 61, Argentina reclama y ocupa y tiene presencia en la Antártida desde muchísimo antes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A nosotros se nos superponen los reclamos de Chile y de Gran Bretaña. Con Chile, a pesar de que tenemos este tema de superposición, tenemos un gran sistema de cooperación en la Antártida. De hecho, nos patrullamos los mares juntos. Este año nos tocó a nosotros, el año que viene les tocará a ellos, el año anterior fue de ellos. Nos ayudan. He ido a Base Frey, los chilenos van a Marambio, van a Esperanza. Hay una gran cooperación. Ahora, ¿qué pasa? Ellos también están en esta carrera por la diplomacia científica, por avanzar, porque obviamente ellos consideran que ese pedazo es de ellos. Argentina reconoce la porción de tierra que no se superpone a Chile como chilena, y los chilenos nos reconocen la parte que no se les superpone a ellos como Argentina. Chile es el único país del mundo que reconoce soberanía argentina en la Antártida, es decir, es el único país del mundo. Ahora, nuestra inactividad
enorme, tanto en diplomáticamente como en cuestiones de diplomacia científica, diplomacia tecnológica, de generar acuerdos de cooperación, que es muy aprovechada por el enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo histórico? El Reino Unido de Gran Bretaña, de las invasiones inglesas hasta hoy, 24 o 25 de abril de 2025. Hace 3 días salió una nota donde Gran Bretaña, la Royal Navy, la Marina de Gran Bretaña, se ofreció a invertir y a colaborar en los astilleros que tiene la Marina chilena. Obviamente los chilenos dijeron, sí, venga, contentos, me ofrecen plata, me van a dar tecnología, me van a dar ciencia, me van a poner un billete arriba del otro para que yo mejore mis astilleros y mis barcos, y los chilenos se están desarrollando navalmente porque ellos sí tienen conciencia de mar, no a diferencia de nuestros últimos gobiernos, de todo tipo, de todo sesgo, salvo quizás el ejemplo de Cristina con Pampa Azul, no hubo nada en los últimos 40 años, cero. Si yo les pregunto qué hizo la Argentina por el mar argentino, y les digo, no me digan Pampa Azul, nada. Entonces, los ingleses están aprovechando esa grieta. Hoy lo hablábamos en el viaje cuando veníamos de esa noticia. De 3 días tiene la noticia, es nueva, no es un acuerdo, y vos lees la declaración del almirante chileno y te ganas de llorar. No, con los británicos tenemos un objetivo común, intereses en común, amistad histórica. Entonces, amistad histórica. Entonces, nosotros tenemos que romper eso. Y yo la única respuesta que vi al principio, estos chilenos de... Y no es así. Nosotros no les damos, no ofrecemos nada, no estamos en una inactividad total. Y si al tipo le van a dar fierro... Entonces, también la capacitación y la malvinización implica en entender estas cuestiones y mucho más adelante en generar espacios que discutan, que generen, no sé, ingenieros navales, que generen tipos que laburen en los astilleros. Hace unos años estaba con un tipo que hoy es almirante, era comandante del Irizar en ese momento, y estábamos en Puerto Belgrano, una base naval de Puerto Belgrano. Sí, ya sé, por eso, asentí, porque te estoy dando. Y era una mañana, caminando entre los muelles, qué sé yo, me dice, ¿usted escucha esto? Y le digo, no, almirante, no. ¿Qué cosa? No escucha nada, no, le digo, no hay nada, eran las 10 de la mañana. Dice, este silencio es la muerte de la Armada. Era un poco teatral, ¿no? El almirante, pero... Y después hoy, después al tipo lo escuchás con posiciones quejándose por algunas cuestiones de la... No hay conciencia geopolítica de la importancia que revisten algunos temas puntuales que tienen que ver con la industria, con la ciencia y con el desarrollo tecnológico, y mucho menos de lo que necesitamos orientar todos nuestros esfuerzos al Atlántico Sur. La Argentina tenemos la suerte que tenemos una zona de paz casi en todo el territorio nacional. No hay conflicto con Chile, no hay conflicto con Brasil, ni con Bolivia, ni con Uruguay. Tenemos un porcentaje, como dijo Ari, al principio, ocupado por una potencia extranjera. Si nosotros orientásemos nuestros esfuerzos, todos nuestros esfuerzos, como habló Juan, de la retaguardia y la vanguardia, hacia una cuestión particular, tendríamos una posibilidad de empezar a disputar el control del mar argentino y después empezar a disputar las Malvinas y también tener posibilidades sobre la Antártida. Los norteamericanos, perdón, me enojo a veces, sí. Los norteamericanos hace 10 años están estudiando, los militares en West Point, y esto lo peor es que nosotros lo estudiamos, yo esto lo aprendí en la escuela de guerra, estudian la guerra de Malvinas como un ejemplo de caso de conflicto en el Atlántico Sur porque ellos están totalmente seguros que de acá, esto les hablo hace 10 años, no menos, 5 años, que de 10, 15 años, o sea, en 2030, 2035 va a haber un conflicto segurísimo, ellos lo tienen totalmente asimilado que va a haber un conflicto en el Atlántico Sur por la Antártida. Y por el agua dulce, y porque la Antártida es un continente que tiene metales raros, que tiene minerales, que tiene petróleo, que tiene gas, que tiene un montón de recursos para hacer patentes farmacéuticas, para hacer medicina. Y está ahí. El tratado no se vence, no se vence, pero cualquier país se puede un día cagarse en el tratado antártico y decir, che, yo voy a explotar. Y hacer lo que quiere. Claro. Entonces, los yanquis lo ven, los chinos lo ven, los rusos lo ven. Nosotros estamos a 1000 kilómetros, tenemos una ventaja comparativa enorme. Pero tenemos que empezar a verlo. Yo quisiera, para darle un cierre, porque nos van a fletar prontamente,
para darle un cierre y agradecer obviamente la presencia de ustedes tres, pero la presencia de quienes están acá escuchando este conversatorio, mirando esta película y también con la palabra, también compartiendo sus preguntas y sus pensamientos, es todo, ¿no? Primero porque nosotros creemos, no solamente con nuestro medio, sino como argentinos y argentinas, creemos que para amar nuestra patria la tenemos que conocer, que para defenderla la tenemos que conocer, para defenderla la tenemos que amar, pero primero la tenemos que conocer. Y se conoce muy poco de nuestro Atlántico Sur, de nuestra Patagonia, de nuestra Antártida, de que tenemos un 60% de nuestro territorio en el agua, lo cual es impresionante, y que a partir de ahí tenemos que proyectar a futuro. Esta actividad se llama Desde Malvinas al Proyecto Nacional porque justamente queremos pensar un proyecto de país, en el que todas y todos los argentinos tengamos un techo, un trabajo, el plato de comida en la mesa, pero también soberanía efectiva sobre nuestro territorio que hoy está partido, que hoy no tenemos. No solamente está partido porque tenemos el 30% de nuestro territorio ocupado, sino también está partido porque en el paralelo 42 hay ingleses que se hacen de nuestra Patagonia y que lógicamente quieren partir la Patagonia para quedarse con ella, lo cual no tenemos que permitir, tampoco tenemos que permitir que ingrese un poder blando constante a través de fundaciones y demás que no hace falta nombrarlas porque sabemos que están ahí constantemente, y que eso lo tenemos que tener muy claro. Que a veces si no sabemos de qué se trata nuestro territorio, no tenemos cómo combatir esas ideas que constantemente nos quieren colonizar. Yo había traído, ando con este libro hace meses, que es los precursores de Forja, y hay algo que dice Jauretche acá, que es que nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos y construir nuestra propia cultura, nuestra propia política, conocer nuestra propia historia para poder a partir de ahí delinear un proyecto de nación. Y me parece que eso es muy valioso, que no tenemos que dejar que otros cuenten nuestras historias, sino nosotros contarlas por nosotros mismos. Y un poco, bueno, fue la intención de esta actividad con Desde la Raíz, que venimos trabajando desde hace 4 años casi con estos ejes, con los ejes de poder contar las propias historias de nuestra Argentina, de nuestro territorio, de nuestra región. Así que para quienes no conocían nuestro medio, les invitamos a que nos sigan, se llama Desde la Raíz, nos pueden buscar en todas las redes, nos pueden escuchar los lunes, pueden aportar dinero para que nosotros podamos hacer más actividades como esta. Ingresan a desdelarraiz.ar/suscríbete y hacen su aporte único, mensual o lo que quieran. Ahí al lado de la puerta hay una mesita donde hay unos stickers donde pueden ver nuestro programa que hacemos todos los lunes, nuestra web donde subimos noticias constantemente. Tenemos un picadito de noticias semanal también que enviamos como un newsletter. Hacemos un valor agregado junto a ARG, que es otro medio de la ciudad de La Plata que labura muchísimo con nosotros y es donde realizamos nuestro programa, con quienes hacemos valor agregado, que es la producción nacional en pequeños minutos. Así que los invitamos a que lo vean a eso también. Y obviamente a que nos sigan y que conozcan este territorio que es hermoso. Ojalá todos podamos ir a las Malvinas y a la Antártida, ojalá pronto llegue el momento en el que no nos tengan que sellar el pasaporte, que podamos ingresar como ingresamos a cualquier provincia y que, como contó la esposa de Bernet en su diario de Malvinas, podamos festejar el 9 de julio y el 25 de mayo haciendo un asado, bailando unas chacareras, poniendo la música bien alta ahí en las Malvinas y siendo felices en nuestro territorio integrado.